A veces las herramientas matemáticas en las que confiamos ciegamente para predecir el futuro o entender el pasado están fundamentalmente sesgadas, obligándonos a ver patrones donde no los hay o a descartar verdades que están justo frente a nuestros ojos. Es un placer dar la bienvenida a todos los oyentes a este espacio de descubrimiento. Hola, es un placer estar aquí para esta nueva inmersión profunda. Hoy arrancamos un análisis sobre un tema que, aunque suene a matemáticas de pizarra incomprensibles, en realidad rige el día a día de todos. Vamos a hablar de cómo validamos los modelos estadísticos predictivos cuando los datos del mundo real son, simple y llanamente, caóticos. Exacto, y para desentrañar todo este laberinto, tenemos sobre la mesa un artículo académico muy revelador. Sí, el documento se titula Comprobación diagnóstica en modelos Farima con términos de error no correlacionados pero no independientes. Los autores son los matemáticos Yakuba Bubakar Mainazara, Youssef Stafa y Bruno Saucero. Es un texto denso, pero brillante. Totalmente. Nuestra misión en este espacio es entender cómo la corrección de un simple test de validación puede cambiar por completo la forma en que interpretamos datos cruciales, desde la climatología hasta los mercados financieros. Y fíjate que lo fascinante aquí es que durante décadas la estadística aplicada ha vivido en una especie de burbuja de cristal, un mundo ideal que no siempre se corresponde con lo que pasa en la calle. Ya. Por eso te cedo la palabra para establecer esa diferencia fundamental entre la teoría idealizada y la cruda realidad. ¿Por dónde empezamos? Pues a ver, para entender lo que proponen estos investigadores, primero tenemos que hablar de los modelos Farima. Menudo trabalenguas. Sí, son las siglas en inglés de modelos autorregresivos integrados de media móvil fraccional. Impone un poco, pero su función principal es bellísima. Sirven para modelar fenómenos que tienen lo que llamamos memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo en matemáticas. Eso es. Imaginemos que tiramos una piedra enorme a un lago tranquilo. Un modelo sin memoria asumiría que el agua vuelve a la normalidad casi al instante. Claro, como si no hubiera pasado nada. Exactamente. Pero un modelo con memoria a largo plazo asume que las ondas de ese impacto seguirán afectando el nivel del agua y las corrientes mucho, mucho tiempo después, interactuando con otras ondas. Y por eso estas herramientas son esenciales en disciplinas como la hidrología, para predecir si un río como el Nilo se va a desbordar, basándose en décadas de datos empíricos. O en climatología, para entender anomalías de temperaturas. O en finanzas, claro, para predecir picos de volatilidad de la bolsa. Vale, vamos a desempacar esto poco a poco para quienes nos escuchan. Leyendo el artículo veo que la clave de todo el asunto reside en una distinción que parece sutil en el papel, pero que tiene unas consecuencias colosales. Te refieres al ruido blanco, ¿verdad? Exacto. Al contraste entre el llamado ruido blanco fuerte y el ruido blanco débil. Según los autores, la ecuación fundamental de estos modelos Farima tradicionales asume que los errores, ese ruido o desviación inevitable de los datos, son completamente independientes e idénticamente distribuidos. Lo que en estadística llamamos una innovación IID. Eso, creando lo que se conoce como un modelo Farima fuerte. Y a ver, aquí es donde tengo que adoptar una postura bastante crítica. Adelante. Cuestiono profundamente la ingenuidad de la estadística tradicional en este punto. Asumir que los errores son completamente independientes en sistemas complejos me parece francamente absurdo. Es irreal. Es como pensar que el pánico financiero en la bolsa de un martes no tiene absolutamente nada que ver con la caída catastrófica que hubo el lunes. Sabemos que el mundo no funciona así. Bueno, entiendo perfectamente esa frustración. Y es una crítica muy válida si miramos el mundo con las gafas de hoy. Pero hay que romper una lanza a favor de los pioneros de la estadística. ¿Tú crees? Sí, hay que entender el panorama general. La simplificación matemática del Farima fuerte no era ingenuidad pura, sino una necesidad histórica absoluta. Claro, por la potencia de cálculo. Exacto. Pensemos en los años 70 u 80. Antes de tener el inmenso poder computacional de los servidores actuales, asumir que los errores eran completamente independientes era literalmente la única forma de que esas complejas ecuaciones fueran resolubles matemáticamente. A lápiz, papel y calculadora. Tal cual. Era un atajo necesario para poder avanzar. Sin embargo, concuerdo totalmente contigo en que, a día de hoy, con la complejidad masiva de los datos que manejamos, esa suposición se queda muy corta.
Y eso es exactamente lo que subraya este documento. Eso es. Los autores nos dicen que hoy necesitamos hablar de modelos Farima débil. En este marco más realista, los errores pueden no estar correlacionados linealmente, pero sí son dependientes entre sí. Claro, y el artículo menciona la heterocedasticidad condicional y los modelos Garch como ejemplos de esto. Pero, para que la audiencia nos siga sin perderse en la jerga econométrica, ¿cómo visualizaríamos esto en el día a día? Pues piensa en la bolsa de valores, precisamente el ejemplo que dabas antes. Hay semanas de muchísima calma y semanas de pánico total. Ya. Esa volatilidad tiende a agruparse. A un día de pánico le suele seguir otro día de mucho nerviosismo y fluctuaciones drásticas. Incluso si no sabemos si la bolsa va a subir o va a bajar ese día concreto. Exactamente. En estadística, a esa volatilidad que depende de lo que pasó ayer se le llama heterocedasticidad condicional. Los modelos Garch son simplemente las herramientas que capturan esos grupos de nerviosismo. Entonces el ruido, el error de nuestra predicción, no es independiente. Para nada. El tamaño del error de hoy está contagiado por el tamaño del error de ayer. Eso es el famoso ruido blanco débil. Vale, lo pillo. Y esa falta de realismo histórico, esa insistencia en usar las reglas del ruido fuerte en un mundo que claramente produce ruido débil, nos lleva directamente a lo que yo llamaría el colapso metodológico. Una buena forma de llamarlo. Para situarnos en el proceso, la metodología clásica de Box y Jenkins para analizar series de tiempo tiene 3 grandes pasos. Primero, identificas qué modelo usar. Segundo, estimas los parámetros matemáticos. Y tercero, validas el modelo para ver si realmente sirve. Así es. Y este artículo se centra como un láser en ese tercer paso, la validación. La fase de diagnóstico. Exacto. La teoría clásica dicta algo muy lógico. Si has construido tu modelo predictivo correctamente, lo que sobra de los datos, los residuos, deberían ser simplemente ruido blanco. ¿Ya? Significa que tu modelo se dejó información útil sin procesar. Y para comprobar si los residuos son solo ruido, los estadísticos han utilizado durante medio siglo unas herramientas llamadas tests de Portmanteau, Las famosas pruebas de Box-Pierce y Young-Box. creadas allá por los años 70, ¿sí? Y aquí es donde mi crítica vuelve a ser implacable. Leyendo las evidencias empíricas de este estudio, seguir usando hoy en día las pruebas clásicas de Box-Pierce y Young-Box, asumiendo datos ideales, es un despropósito absoluto. Es arriesgado, desde luego. Es que las series financieras o los datos del clima tienen una clarísima naturaleza no lineal. Utilizar estas herramientas clásicas en estos contextos invalida por completo los resultados. Entiendo por dónde vas. Fíjate, es literalmente como intentar medir la altísima temperatura de un horno industrial para fundir acero usando una regla escolar de plástico. Vaya analogía. Es que simplemente no es la herramienta adecuada para esa dimensión física. No solo no te va a dar la temperatura correcta, sino que la regla se va a derretir en el proceso y te va a dar una lectura catastróficamente errónea. A ver, es una analogía muy potente y visualmente muy clara. Pero moderemos un poco la perspectiva histórica de nuevo. Adelante. La intuición original de George Box y David Pearce en 1970 fue absolutamente brillante para su época. Crearon una forma estandarizada y elegante de decirle a la comunidad científica: oye, si mi modelo es bueno, no debería quedar ninguna señal en los residuos. Ya, la idea base era buena. Muy buena. El problema, y aquí es donde el artículo de Mainsara y sus colegas hace un trabajo meticuloso, es explicar por qué fallan estrepitosamente hoy cuando hay dependencia en los errores. ¿Y por qué fallan estadísticamente hablando? Lo que demuestran es que si los residuos tienen una estructura compleja y oculta, como ese ruido blanco débil de los días de pánico en la bolsa, las fórmulas clásicas subestiman severamente la varianza de esos residuos. Es decir, la fórmula se cree que el ruido debería ser mucho más pequeño y ordenado de lo que realmente es, ¿no? Exactamente. Al subestimar la varianza, la prueba se vuelve demasiado estricta, casi neurótica. Al ver cualquier fluctuación normal del ruido débil, la prueba entra en pánico y rechaza modelos predictivos que en realidad son perfectamente válidos y útiles. Confunde la dependencia natural del ruido con un defecto estructural del modelo. Tal cual. Madre mía. Y aquí es donde la conversación se pone realmente interesante y el artículo brilla. Porque los investigadores no se limitan a quejarse del problema o a señalar que mi famosa regla de plástico se derrite. No, proponen soluciones matemáticas concretas. Vamos a sumergirnos en la primera solución que plantean,
la modificación de las estadísticas clásicas para crear versiones adaptadas al mundo real, a las que llaman BPW y LPW. Esa W minúscula viene del inglés weak, débil. Así es. En esta inmersión analítica, los autores basan su primera propuesta en unos hallazgos asintóticos muy complejos que ellos mismos obtuvieron en 2019. Resultados que ya apuntaban maneras. Sí, demuestran que la distribución de estas autocorrelaciones residuales, cuando estamos ante un farima débil, ya no es una simple matriz matemática estándar. Ahora depende de matrices enormemente complejas. Matrices de covarianza asintótica y cosas así. Exacto. Y para sortear este gigantesco escollo matemático y poder estimar estas matrices de alguna forma en la práctica, los autores proponen utilizar lo que denominan un estimador espectral autorregresivo. Vale, detengámonos ahí. Básicamente intentan construir una representación matemática infinita de los datos para intentar capturar, cueste lo que cueste, esa dependencia oculta entre los errores. Espera un momento, porque aquí es donde vuelvo a la carga con mi escepticismo. Leyendo entre líneas el documento, critico fuertemente esta primera solución. ¿Por qué? Me parece que este enfoque es una pesadilla absoluta para implementar en el mundo real. Para que ese estimador espectral infinito funcione, el analista de datos, el humano que está frente al ordenador, tiene que elegir a mano un parámetro de truncamiento. El famoso orden de truncamiento, sí. Es decir, tiene que decidir arbitrariamente en qué punto cortar ese cálculo infinito. Si yo estoy en una oficina intentando predecir el mercado o evaluar el riesgo de una inundación, ¿no es súper arriesgado tener que elegir ese número casi a ojo? Entiendo tu punto. Si es tan difícil y arbitrario afinar ese parámetro, ¿no convierte esto a la primera solución en una herramienta engorrosa y casi impráctica para el día a día? Pues mira, es un punto sumamente válido. Y de hecho, te concedo toda la razón. Y lo más fascinante de este documento es que los propios autores son increíblemente honestos al respecto. Lo admiten en el texto. Lo reconocen explícitamente, sí. Admiten que elegir empíricamente ese orden de truncamiento es un arte oscuro. Es muy complicado y los resultados pueden variar dramáticamente si eliges el número equivocado. Entonces la primera solución tiene un talón de Aquiles gigante. Lo tiene. Pero, lejos de ser un fracaso, me encanta cómo estructuran la investigación, porque este reconocimiento de las limitaciones de su primer intento sirve como el puente perfecto hacia la verdadera obra maestra de este documento. La segunda solución. Eso es, una alternativa que se basa en la elegancia matemática pura. Por fin llegamos a la joya de la corona. Lo que ellos llaman la aproximación de autonormalización, las pruebas BPSN y LBSN. ¿Así las bautizan? Cuéntanos, ¿cómo funciona esta maravilla que no necesita parámetros cortados a ojo? Los autores introducen esta segunda solución con un entusiasmo palpable en el texto, inspirándose en un trabajo previo del matemático Lovato en el año 2001. Lovato ya había allanado el camino. Sí, y la genialidad aquí radica en cambiar de estrategia por completo. En lugar de romperse la cabeza intentando estimar esa dificilísima y compleja matriz de covarianza de la que hablábamos, hacen algo distinto. ¿El qué? Construyen una estadística de prueba completamente nueva que, por su propia naturaleza matemática, está libre de distribución asintótica bajo la hipótesis nula. Es decir, que no depende de estimar la matriz. Exacto. Utilizan una matriz de normalización que absorbe internamente toda la complejidad y el caos de los datos sin requerir que el pobre analista intente adivinar la varianza subyacente. Eliminando de un plumazo el dolor de cabeza del parámetro de truncamiento. Eso es. Le devuelve al estadístico una simplicidad deductiva brutal. Es como volver a leer una tabla chi cuadrado estándar, pero procesando datos enormemente complejos por detrás. ¡Qué maravilla! Entonces, para aterrizar esto y que todos los oyentes entiendan la magnitud de este cambio, podríamos usar la siguiente analogía. Adelante con la analogía. Esta autonormalización es como tener un termómetro inteligente de última generación que se calibra a sí mismo automáticamente dependiendo del entorno. Me gusta. No importa si llevas ese termómetro al desierto abrasador del Sahara o al frío extremo del Ártico. La herramienta lee su entorno, entiende el caos y ajusta su propia escala internamente para darte la temperatura real. Sin que tú tengas que apretar ningún botón de configuración manual. Exactamente. En el contexto del Big Data, esta autonormalización garantiza que un modelo predictivo válido no sea rechazado injustamente, independientemente del caos, del ruido débil
o de la volatilidad que escondan las entrañas de los datos. Totalmente de acuerdo. Es una analogía perfecta para entender el impacto. Pero claro, en la ciencia, la teoría en el papel lo aguanta todo. Ah, claro, la práctica es otra historia. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Funciona realmente esta brillante autonormalización en la práctica? ¿O es solo un castillo en el aire matemático? Y para responder a esto, el documento expone una prueba de fuego empírica, las simulaciones de Monte Carlo. Así es, una exploración minuciosa de los datos. Para quienes no estén familiarizados, una simulación de Monte Carlo consiste básicamente en pedirle a un ordenador que cree miles de universos paralelos simulados para ver cómo se comportan las fórmulas. Creando escenarios sintéticos para ver si las matemáticas aguantan. Exacto. Los investigadores generaron 1000 trayectorias independientes con tamaños de muestra que iban desde 100 datos hasta 10.000 observaciones. Un trabajo exhaustivo. Y los números de las tablas que presentan son absolutamente contundentes. Al analizar los resultados, el contraste entre el mundo ideal y el real te deja con la boca abierta. ¿Es un contraste brutal? Cuando los investigadores evaluaron un escenario de ruido fuerte, es decir, donde los errores eran verdaderamente independientes e ideales como en los libros de texto antiguos, todas las pruebas funcionaron de maravilla. Claro, jugaban en casa. Exacto. Tanto las clásicas de los años 70 como las nuevas mantuvieron la tasa de falsos positivos, el llamado error de tipo 1, firmemente alrededor del nivel nominal del 5%. Que es el estándar de oro empírico en estadística. Todo era perfecto en ese universo paralelo ideal. Pero, y aquí viene el giro dramático, el triunfo absoluto de la nueva teoría se revela al simular el mundo real. Volatilidad contagiosa del que hablábamos al principio. Ahí es donde se cae el castillo de naipes. Los resultados fueron un desastre para los métodos tradicionales. Las pruebas clásicas de Box-Pierce y Young-Box colapsaron estrepitosamente. Empezaron a rechazar excesivamente la hipótesis nula. En castellano llano, marcaban el modelo predictivo como completamente inválido y defectuoso, cuando en la realidad de la simulación era el modelo perfectamente correcto. Generaban falsos rechazos por doquier. Mientras tanto, en medio de esa masacre estadística, las pruebas modificadas por los autores se mantuvieron firmes. Y muy especialmente las pruebas autonormalizadas. Eso es, se mantuvieron impasibles reportando niveles de error totalmente satisfactorios y demostrando una robustez increíble frente al caos empírico. Menudo lío tenían montado con las pruebas antiguas, y esto nos lleva al clímax analítico de la investigación, porque afortunadamente no se quedaron en simulaciones de ordenador. No, dieron el paso definitivo. Sacaron las matemáticas del laboratorio académico y las lanzaron al implacable y salvaje mundo real de las finanzas. Cogieron datos históricos reales del índice S&P 500 de Estados Unidos y del índice Nikkei de Japón. Es la prueba de fuego definitiva. Llevaron esta teoría a los retornos bursátiles empíricos. Ajustaron modelos predictivos Farima específicos, un Farima 1 de 0,1 para el S&P 500 y un Farima 0 de 0,0 para el Nikkei. Modelos reales para predecir dinero real. Exacto. Y los resultados mostrados en las tablas de esta sección final son, desde una perspectiva puramente estadística, una auténtica revelación. Cuéntanos, ¿qué pasó con las herramientas clásicas en el mundo real? Pues que cuando los autores aplicaron a estos modelos las pruebas clásicas, las que se enseñan en todas las universidades, los tests indicaron, sin lugar a dudas, que los modelos eran inadecuados. ¿Los rechazaron de plano? Las herramientas tradicionales rechazaron los modelos, asumiendo que el ruido debía ser fuerte y perfecto. Pero atención a esto, ojo al dato para quienes nos escuchan. Al aplicar las versiones modificadas que proponen los investigadores, Y sobre todo las versiones autonormalizadas que se ajustan al caos del mercado, los modelos no fueron rechazados. Resultaron ser herramientas predictivas completamente válidas. Las implicaciones prácticas de esto son masivas. absolutamente revolucionarias. Madre mía, significa que ahora mismo, mientras hablamos, en grandes instituciones financieras, en bancos centrales o en centros meteorológicos de todo el mundo, equipos enteros de analistas podrían estar descartando algoritmos predictivos fantásticos. Tirando a la basura a modelos perfectamente útiles. Literalmente meses de trabajo brillante desechados, simple y llanamente porque están usando la regla de validación equivocada que les dictó un libro de texto escrito hace 50 años. Es una reflexión muy profunda e inquietante. A fin de cuentas, la estadística avanzada no trata solo de aislarse a resolver ecuaciones abstractas en una pizarra. Tiene un impacto tangible. Trata fundamentalmente sobre cómo los seres humanos tomamos decisiones cruciales y críticas con información imperfecta.
Descartar un modelo predictivo que es correcto debido a que usaste un test de diagnóstico mal calibrado es un error monumental. Un error que sale carísimo. Es un error que puede costar fortunas incalculables en los mercados financieros. O mucho peor, puede llevar a conclusiones científicas completamente erróneas en el estudio del clima o en la prevención de desastres naturales. Sin duda, ha sido un viaje intelectual muy intenso, a las entrañas mismas de la estadística predictiva. Y creo que es el momento perfecto para recapitular y dejar a la audiencia con unas conclusiones claras y cristalinas de esta inmersión profunda. Me parece una idea excelente. Primero, hemos aprendido que asumir hoy en día que los errores o el ruido son eventos independientes en los datos complejos del mundo real es un error de cálculo crítico. Un error que invalida gran parte del análisis tradicional. Ese sería el pilar fundamental, sí. Segundo, que las herramientas clásicas de validación, por muy ilustres que sean metodológicamente, generan una auténtica avalancha de falsos rechazos en presencia de este ruido blanco débil, obligándonos a desechar trabajo útil. La regla de plástico derritiéndose en el horno. Exacto, no lo olvidemos. Y tercero, las innovaciones matemáticas que hemos desgranado hoy, especialmente esa brillante y elegante autonormalización, son avances absolutamente vitales. Actúan como un salvavidas que rescata a los modelos predictivos útiles de ser descartados de forma injusta por culpa de la miopía metodológica. Un resumen perfecto de lo que aporta este fascinante artículo empírico. Y para cerrar este espacio de hoy, quiero dejar un último pensamiento provocador para quienes nos acompañan al otro lado. Te escuchamos. Si resulta que durante tantas décadas hemos estado utilizando herramientas de validación demasiado rígidas, demasiado miopes para ver el panorama completo, cabe preguntarse algo crítico. ¿Cuántos descubrimientos pioneros en climatología, cuántos modelos económicos revolucionarios o cuántos patrones ocultos del mercado han sido arrojados a la papelera por la ciencia tradicional simplemente porque el test diagnóstico estaba mal calibrado para la inmensa complejidad del mundo real? Es una pregunta que da escalofríos. Es, sin duda, una invitación imperiosa a reevaluar no solo el conocimiento que acumulamos, sino cómo y con qué instrumentos comprobamos lo que creemos saber. Totalmente de acuerdo. Agradecemos profundamente su compañía, su curiosidad y su atención a todos los oyentes que nos han seguido en este riguroso y detallado análisis de las fuentes. Ha sido un verdadero placer acompañarles en esta travesía del conocimiento. Hasta la próxima entrega. Hasta la próxima. Ha sido un placer.